Bueno, muy buenas noches, compañeros. Primero quiero dar un agradecimiento a los embajadores de Neuros por esta invitación, por darnos la oportunidad pues de conocer cada vez más temas entre todos nosotros como estudiantes y estudiar todo el tiempo y estar hoy mismo con todo actualizado para poder llegar a un futuro con las mejores bases. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar sobre las enfermedades de la hipófisis posterior o neurohipófisis. Yo soy Ingrid Hernández, es estudiante de medicina de la Universidad de Boyacá, embajadora también de Neuros. Y pues nada, espero poder compartir con ustedes más momentos y más temas como estos. Bueno, a manera de introducción, quería primero recordar parte de la neuroendocrinología. Sabemos que es parte de la endocrinología que estudia la fisiopatología y enfermedades por disfunción de mecanismos hormonales, ya sean secretores, todos los mecanismos que ellos mismos realizan en el eje hipotálamo-hipófisis. Primero vamos a recordar también que la hipófisis se divide en una parte anterior y una parte posterior. Tenemos la adenohipófisis y la neurohipófisis. Ya para centrarnos en las enfermedades de neurohipófisis, quería pues hablar un poco de la neurohipófisis, ya que pues al hablar de esta y recordar pues todo lo que en esta ocurre, posteriormente vamos a llegar a un tratamiento más certero y a un diagnóstico. Entonces, tenemos que la neurohipófisis está constituida por tejido nervioso, principalmente, solamente y únicamente va a tener acciones distales que provienen de las neuronas magnocelulares del hipotálamo. Acá vamos a recordar que en la neurohipófisis se sintetizan hormonas muy importantes como lo son la oxitocina y también la hormona antidiurética, también conocida como la arginina vasopresina. Nosotros en nuestro medio hablamos más de la hormona antidiurética. Ahora bien, esta está constituida por 9 aminoácidos que se sintetizan en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo anterior. Como observamos en la imagen, en el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, ellos van a tener proyecciones axonales hasta la hipófisis posterior. Entonces, pues por eso allí se va a almacenar. Ahora tenemos algo de la fisiología. Me pareció importante agregar parte de la genética porque ahorita y los estudios más recientes fueron más desde el 2016, hacen parte de un tratamiento que va encaminado a la genética para poder obtener como tal la vasopresina. Ahora bien, ¿qué nos decían? Que en el cromosoma 20 nosotros vamos a encontrar el gen que codifica para la arginina vasopresina y la oxitocina. Este gen es muy importante porque transcribe para pro, arginina vasopresina, neurofisina tipo 2 y copeptina. La copeptina actualmente es muy estudiada también para cualquier tratamiento de las enfermedades que más adelante vamos a ver. Ya procesado, perdóname un segundo. Se liberan por exocitosis al torrente sanguíneo estas mismas, la arginina. Es que no te está pasando la presentación. No sé si puedas como dejar de presentar y volverla a poner. Listo, ya se ve bien. Pues continuar. Vale. Bueno, entonces ya hablando de la fisiología, les estaba contando que me pareció muy importante porque hoy se habla más del tratamiento a nivel genético, pues para ver qué es lo que en sí está causando
alguna disminución en la liberación de la arginina vasopresina o causando alguna alteración. Y nos contaban en la fisiología, la literatura, que el gen que codifica como tal para la arginina vasopresina y la oxitocina se encuentra en el cromosoma 20. Es por eso que estas dos hormonas son tan similares y también se liberan en la neurohipófisis. Este gen va a transcribir para proarginina vasopresina, neurofisina tipo 2 y copeptina. Ya procesado y activada la despolarización neuronal, se liberan por exocitosis al torrente sanguíneo estos mismos que les comentaba, la arginina vasopresina, la neurofisina tipo 2 y la copeptina. Ya cuando tenemos la vasopresina en el torrente sanguíneo, pues esta va a realizar sus funciones endocrinológicas. ¿Cuáles son? Inicialmente pues va a dirigirse a unos receptores específicos. Recordemos que debe estar activa y se va a unir a los receptores B1, B2 y B3. Estos receptores de B1 a B3 se encuentran en 7 dominios transmembrana acoplados a proteínas G. El receptor B1 es muy importante porque está presente en el músculo liso, en el hígado, plaquetas y en el sistema nervioso central. Y el receptor B2 está ubicado en mayor medida a nivel renal en el túbulo contorneado distal. Acá recluta acuaporinas. Recordemos que las acuaporinas son como esos canales de agua que nos ayudan a la reabsorción tubular, tanto de agua y además a la concentración de orina a nivel renal. Bueno, creo que no pasó, pues. Bueno, ya continuando como con esas funciones de activación, cuando la vasopresina se une al receptor B1, tenemos una acción presora a nivel sistémico a concentraciones habituales. El mayor efecto es vasoconstrictor y esto se da a nivel esplácnico, renal y hepático. Porque es importante pues también mencionar que se da a este nivel, porque por eso se puede usar para el tratamiento de hemorragias secundarias a varices esofágicas. Recordemos que esto es muy común en el área de urgencias y también pues en todas las áreas pues ya para pediátricas no, pero sí las tenemos en áreas para adultos. Entonces tenemos además que cuando se une la oxitocina al receptor B1, tenemos concentraciones, también puede estar en concentraciones superiores y en concentraciones superiores realiza una acción presora a nivel sistémico. Es por eso que acá también se desarrolló un análogo altamente selectivo para tratar a pacientes con sepsis. Ahora bien, vamos a observar parte del esquema, no sé si ahí lo puedan ver bien. Pero entonces tenemos la angiotensina 2, cuando hay hipotensión en el sistema nervioso sistémico, la osmolaridad, que es parte, más adelante vamos a ver por qué la osmolaridad también es tan importante y es que activa también estos receptores. En el hipotálamo tenemos ya la liberación de la vasopresina, se une a los receptores B1 y produce la vasoconstricción. Y cuando se une a los receptores B2, que es más a nivel renal, tenemos retención de agua. Ahora bien, la vasopresina, cuando se une al receptor B2, decíamos que a nivel renal, pues nos ayuda a reclutar acuaporinas, que estas nos van a ayudar a la reabsorción tubular de agua y además al aumento de la concentración de orina. Pero su función no solamente es renal, sino que también puede ser extrarrenal. A nivel extrarrenal, esta unión nos ayuda a la liberación del factor 7, que es muy importante por los hepatocitos, y además a la liberación del factor von Willebrand por el endotelio vascular. Tenemos además la unión al receptor B3. Acá es importante que primero pues recordar que estímulos como el estrés hacen que pues se libere la adrenocorticotropina o la corticotropina,
pero también cuando la vasopresina se une al receptor B3 puede generar este mismo efecto. Entonces es por eso que se dice que la vasopresina es un secretagogo débil directo para también la corticotropina o la ACTH. Además, pues regula el efecto de la ADH sobre la hipófisis y esto facilita como tal su liberación. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos que estimulan la secreción de vasopresina? Inicialmente, y el más importante, es la osmolaridad plasmática. Acá recordamos que el estímulo principal se da en la osmolaridad por la concentración de sodio en el plasma. Recordamos que a nivel extracelular el sodio está de 135 a 145 miliequivalentes y es acá donde nosotros decimos, bueno, si hay una alteración de osmoles, que es cuando hablamos de los moles efectivos, como por decirlo así, cuando ellos se acumulan mucho o disminuyen mucho, pues ya hablamos de hipotonicidad, isotonicidad y más adelante hablaremos de eso mismo en cuanto a líquidos. Por eso los líquidos van a ser una ficha importante para los tratamientos de patologías de la neurohipófisis. Ahora bien, esta osmolaridad plasmática, ¿cómo se detecta? Resulta que hay unas células especializadas en la detección de cambios osmóticos en el plasma que se ubican en los órganos circunventriculares del hipotálamo anterior. Y bueno, como les recordaba, el estímulo principal es la concentración de sodio en el plasma. En menor potencia, esos procesos que estimulan la secreción de vasopresina van a ser las náuseas, la cirugía abdominal y la hipoglucemia. También, pues del artículo que también me guié, habían y mostraban una relación directa entre la osmolaridad y la concentración de vasopresina plasmática. Esta se menciona con una fórmula, acá nos da 0,43, que hace parte de la concentración de vasopresina plasmática menos 284, que es donde se encuentra el plasma como tal de osmoles. Vemos la imagen, vemos una relación directamente proporcional, es decir, a medida que aumenta uno, aumenta también el otro. Y abajo vemos como pues nos mencionaban que a medida que pues disminuye como tal el umbral de secreción de arginina vasopresina y se puede inhibir la secreción de la misma, y esto nos da poliuria hipotónica que revierte, pues inicialmente revierte la situación. Cuando está a niveles aumentados, va haciéndose mayor la concentración de arginina vasopresina, esto nos da una mayor concentración de orina, evitando pues la progresiva deshidratación. Y de igual manera el umbral para la sensación de sed va a ser el mismo que para la secreción de la arginina vasopresina. Ya conociendo parte de la fisiopatología, de la fisiología, vamos a conocer las patologías de la neurohipófisis. Tenemos la diabetes insípida. La diabetes insípida es caracterizado como tal, se define como un síndrome clínico y este va a ser caracterizado por la poliuria hipotónica debido a la incapacidad para concentrar orina y las diuresis mayores de 40 mililitros kilogramos en adultos o 100 mililitros kilogramos en niños, pues nos van a hacer como tal sugestivos de diabetes insípida. Según la etiología, se va a dividir en tres. Y pues bueno, hay unos artículos que nos divide solo en dos, las dos primeras que les voy a mencionar, pero ahorita y más actualizados nos dicen que también está la diabetes insípida dipsogénica. Tenemos diabetes insípida central, nefrogénica y dipsogénica. La central se dice que su etiología es por la secreción insuficiente de arginina vasopresina. La nefrogénica se dice que es causada por una resistencia renal a una secreción apropiada de vasopresina. Y la dipsogénica que se da por la ingesta excesiva de líquidos por una sensación anormal de sed. Y esta dipsogénica está muy ligada a los pacientes esquizofrénicos que tienen como esa sensación todo el tiempo de estar consumiendo líquidos. Bueno, continuamos ahora con la etiopatogenia de la diabetes insípida central, ya pues para ir como más a fondo de cada una.
Esta pues tiene una prevalencia estimada en la población general de 1/25.000. Se da más en los pacientes sometidos a algunos tipos de neurocirugía, especialmente pues en la hipófisis. Y hay algo muy importante, es que para que se presente la manifestación de la diabetes insípida central, debe haber primero al menos una pérdida del 80% de las neuronas secretoras. Y además, si como tal no es la pérdida de neuronas secretoras, también debe haber un daño en el centro de la sed, un daño de los osmorreceptores o del tracto supraóptico y hipoficiario, o daño en los centros supraóptico y paraventricular del hipotálamo que les mencionaba pues en un principio. Acá la secreción pues es insuficiente, la secreción de vasopresina, y esta es incapaz de prevenir una diuresis hipotónica. Esto nos da como resultado una poliuria y una nicturia. También se ha hablado de la diabetes insípida central por causas familiares o genéticas. Y pues nos decían que son raras, pero como les mencionaba al principio, todos los estudios están haciendo en el gen que se ubica en el cromosoma 20. Acá nos dicen que son raras, pero se ha presentado, es autosómica dominante por mutaciones en el gen de la vasopresina, que nos da como resultado una acumulación de la proteína precursora en las células secretoras. Bueno, ya para ir a fondo ya de la nefrogénica en cuanto a etiopatogenia, tenemos que uno de los principales así detonantes de esta nefrogénica va a ser la terapia con litio, y nos mencionaban que esta es la causa más común. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta, más en pacientes que nosotros pues vamos a tratar con litio posteriormente. También nos mencionaba la hipocalcemia, hipercalcemia, la hipocalemia y diabetes mellitus con control ineficiente. Además, puede ser provocada por mutaciones sobre el receptor B2, donde se han descrito más de 200 mutaciones. Recordemos que este receptor B2, lo mencioné al principio, que está ubicado más en el túbulo conterneado distal. Y además, estas mutaciones se pueden dividir en dos tipos: las pérdidas parciales, que pueden presentarse de forma progresiva, pudiendo producirse como tal el diagnóstico en edad adulta, y la pérdida completa, que el diagnóstico es más común en la infancia, y pues es igual, pero la diferencia es que es más común en la infancia, la pérdida completa, y puede ser una pérdida brusca. Ahora bien, tenemos las causas de acuerdo a cada uno de los tipos, de acuerdo pues a la división de etiología que les mencionaba. Y tenemos que la diabetes insípida central tiene causas congénitas, hereditarias, adquiridas por tumores, granulomas, infecciones, enfermedades vasculares y algunas alteraciones autoinmunes, linfocíticas, idiopáticas, gestacional. La diabetes insípida nefrogénica puede tener también varias causas, entre ellas están las congénitas, hereditarias, adquiridas, enfermedad renal crónica, enfermedades metabólicas, los fármacos, entre ellos pues los que les mencionaba, el litio, y la diuresis osmótica y la amiloidosis. Además, tenemos que en la dipsogénica está la ingesta hídrica compulsiva, las enfermedades esquizoafectivas como la esquizofrenia, los craneofaringiomas, el quiste de la bolsa de Roux también se ha mencionado en este, y la sarcoidosis. Hay manifestaciones clínicas como tal, pues a nivel general de la diabetes insípida. Más adelante veremos cada una, pero como tal, general, la presentación clínica de nuestros pacientes va a ser con poliuria, nicturia y polidipsia de distinta gravedad. Y ellos van a referir que se da más cuando beben o consumen alguna bebida fría y emiten como tal una orina diluida. Si no se da como tal los líquidos basales o no reponemos los líquidos de mantenimiento de nuestros pacientes, vamos a tener como tal esa deshidratación e hipernatremia. Ya cuando en estado grave podemos tener una disminución del nivel de conciencia y convulsiones. Y cuando son maltratados los pacientes, vamos a tener complicaciones urológicas como la distensión vesical
o la hidronefrosis. ¿Cómo hacemos como tal ese diagnóstico y diagnóstico diferencial? Entonces, fundamentalmente debemos realizar una historia clínica detallada. Lo que les mencioné de la poliuria, tener presente cada uno de los síntomas, signos, pero acá nos dicen diagnóstico diferencial y hay cositas que nos orientan a un tipo de diabetes insípida de los ya mencionados. ¿Cuáles son? La poliuria sin nicturia nos orientan a la diabetes insípida dipsogénica. Recordemos que esta es porque los pacientes tienen una excesiva o todo el tiempo tienen como ganas de estar tomando líquidos. Ellos pues no tienen una alteración como tal hormonal, pero sí van a tener la poliuria. No específicamente se van a levantar en la noche a realizar como tal, a ir al baño o algo así, no, sino que ellos solo realizan como tal, van a tener excesiva cantidad de líquidos que van a egresar pero no la nicturia. El uso del litio, diuréticos y otros fármacos, cuadros de inicio brusco, una diuresis menor de 3 litros también nos va a descartar el cuadro. Recordemos que el cuadro como tal de diabetes insípida es una liberación excesiva, un egreso excesivo. Entonces, bueno, también nos mencionaban que en el diagnóstico nos podía ayudar la cantidad como tal, la osmolaridad urinaria, y nos mencionaba que 600 miliosmoles sobre kilogramo nos orienta a este diagnóstico. Nos decía que la osmolaridad plasmática en el límite bajo orienta a la dipsogénica y valores ya elevados de los 600 miliosmoles nos hacen pensar en la diabetes insípida central y la nefrogénica. Ambulatoriamente nos podemos ayudar de unos análisis básicos, la osmolaridad plasmática, glucemia, electrolitos y la osmolaridad urinaria nos pueden ayudar como tal a hacer el diagnóstico y también el diferencial. También nos mencionaban una prueba de deshidratación. Esta pues se debe realizar en el paciente inicialmente sin aporte hídrico desde unas horas antes de iniciar la prueba. Y también pues menos cuanto mayor sea la poliuria, ¿vale? Y durante toda la prueba. Para estos pacientes inicialmente debemos medir cada hora o 2 horas el volumen y osmolaridad urinaria. Esa es como la idea como de la prueba de deshidratación, estar todo el tiempo midiendo el volumen y la osmolaridad. Y es ese balance, es saber también distinguir como entre el volumen y osmolaridad, porque posteriormente nosotros tenemos que clasificar en si es hipovolémico o es normovolémico, o si tenemos solo la hiponatremia, entonces normovolémica, entonces es también para poder llegar a hacer el tratamiento adecuadamente. Entonces nos mencionaba que si tenemos una osmolaridad estable, vamos a tener 2 o 3 muestras consecutivas inferiores a 600 miliosmoles y la plasmática va a seguir aumentando o es mayor de 295 a 300 miliosmoles kilogramos o la concentración de sodio es mayor de 145 a 150 miliosmoles litros, ya se considera la prueba como positiva. Cuando tenemos una prueba positiva, ya para el cuarto paso, tenemos que administrar vasopresina. Nos mencionaba la literatura y varios concordaban con que era en 5 unidades internacionales, o la desmopresina, 10 microgramos vía intranasal o 4 microgramos vía intramuscular o intravenosa. Ya el tratamiento de elección para la diabetes insípida central, nos mencionaban que era la desmopresina. Recordemos que inicialmente les mencionaba que gracias pues a todo ese estudio fisiológico se pudo realizar un análogo sintético de la vasopresina. Entonces pues es este mismo, la desmopresina. Se usa de manera ambulatoria, puede ser administrada tanto por vía intranasal en forma de gotas o aerosol y por vía oral en comprimidos gastroresistentes o también en bucodispensadores en régimen de 2 a 3 dosis diarias y el objetivo pues va a ser controlar los síntomas, evitar un número de nicturias elevadas que puedan provocar también un sueño poco reparador, la poliuria diurna y la sed continua.
Para la diabetes insípida nefrogénica, tenemos cuando es secundaria un trastorno metabólico, pues es inicialmente el manejo es mantener una adecuada hidratación. Tenemos que solucionar claramente el trastorno subyacente. Cuando es persistente o de origen familiar, se considera también el uso de hidroclorotiazida, antiinflamatorios no esteroideos y la restricción de sal en la dieta. También el uso de esmopresina, como en la diabetes insípida central, también puede ser usado. Y en la dipsogénica, el único tratamiento racional es la reducción del volumen hídrico ingerido. Acá en este caso sí es necesario pues, resaltar que está contraindicada la desmopresina porque tiene un alto riesgo de desarrollar hiponatremia. Y la imagen que están viendo es un tips de las revistas de NARM que también se encuentran a nivel, pues también se encuentran en las páginas, en redes sociales. Uno de los tips de los temas que ellos publican en cuanto a endocrinología. Entonces nos tienen el versus entre diabetes insípida central con la nefrogénica. Entonces sí, por si lo quieren también leer de ahí. Y eso en cuanto a diabetes insípida, recordando que pues hay 3 tipos y que cada uno tiene su propio tratamiento y también su propia valoración en la historia clínica para llegar a diagnóstico. Ahora tenemos el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Este ha sido muy oído, creo que por muchos de nosotros, y es más porque se relaciona con lo que les decía desde casi la primera diapositiva y es la osmolaridad. Entonces tenemos inicialmente qué es la hiponatremia. Entonces se considera hiponatremia cuando tenemos una concentración de sodio por debajo de 135 miliosmoles litro. Acá tenemos que pues esta va a ser la alteración hidroelectrolítica más frecuente en la práctica clínica. Además, el 30% de los pacientes hospitalizados pueden presentarla. La población anciana es el mayor grupo de riesgo en nuestro medio y este síndrome, la causa más frecuente pues va a ser la hiponatremia. Por eso inicialmente se habla de qué es hiponatremia, pero realmente es por esto mismo, porque la causa más frecuente es la hiponatremia. Hablando un poquito de fisiopatología, en el SIDA existe una limitación en la capacidad renal de excretar agua. Y esto por alteración en la acción de la vasopresina en los receptores tipo B2, los que les mencionaba que se encuentran en el túbulo contorneado distal, del túbulo como tal y también túbulo colector de la nefrona. Esto va a producir un exceso de agua en el cuerpo y recordemos que si hay exceso de agua pero no tiene electrolitos, nada, solo agua, pues nos va también a alterar o nos va a disminuir la cantidad de sodio a nivel extracelular. Es por eso que finalmente tenemos la hiponatremia. Entonces nos mencionan que hay diferentes tipos o bueno, como tal la literatura difiere mucho porque ahorita todavía este síndrome está siendo estudiado, pero se han descrito varios mecanismos por los cuales se puede dar como tal este síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. El primer mecanismo y en el que pues más concordaban era en la secreción ectópica de la vasopresina y lo mencionaban como una forma aleatoria e independiente del mecanismo osmorregulador fisiológico como sucede en los tumores. Esto justifica casi el 40% de los casos de este síndrome. El segundo mecanismo se denomina resedosmostat, que lo mencionaban más como un mecanismo en cuanto o en relación más con el umbral regulador o de la osmolaridad. Entonces nos mencionan que acá hay un desplazamiento del umbral regulador, se mantiene la secreción dependiente de la osmolalidad plasmática con una respuesta normal a la misma, pero se necesitan unos niveles de osmolaridad menores para llegar a disminuir la síntesis de vasopresina. Este mecanismo, la verdad, y pues como mencionaban también, es que es menos frecuente que hiponatremias graves, pero aún así hay que ponerle pues mucha atención.
La alteración como tal del umbral de respuesta de los osmorreceptores nos va a resultar en presencia de hiposmolaridad plasmática y se mantiene la secreción de la hormona antidiurética. Ya en cuanto al tercer mecanismo, este mecanismo ya nos mencionaba que aún manteniendo una respuesta dependiente de la osmolalidad con los valores normales de vasopresina, esta no es capaz de suprimirse por completo, pues cuando es necesario, sino que tenemos un bastante hormona antidiurética y pues esta misma tampoco se está secretando de manera inadecuada. Hay un cuarto mecanismo y de este cuarto mecanismo se inició a hablar hace poco, pero fue más porque se encontró en salas o en el área de pediatría. Se llama Nephrogenic Syndrome of Inappropriate Antidiuresis en CIAT, que hace referencia a dos mutaciones genéticas del receptor B2 que produce una activación y antidiuresis en la ausencia del ligando del receptor B2 de la vasopresina. Y acá era donde quería llegar en la parte de que pues ahorita todos los estudios son más a nivel genético. Entonces, bueno, tenemos que estos pacientes cumplen todos van a cumplir todos los criterios clínicos del CIAT, del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, excepto que los niveles de vasopresina son indetectables. Entonces, pues esta es como la característica y lo que les decía es más en la población, o como tal los estudios han sido en la población pediátrica. ¿Cuál es como tal esa etiología del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Entonces nos mencionaban que hay tumores, enfermedades pulmonares y patologías del sistema nervioso central que lo desencadenan. Entre los tumores son muy comunes el cáncer de páncreas, cáncer gástrico, cáncer duodenal, cáncer de endometrio, cáncer ureteral. Entre las enfermedades pulmonares, las neumonías, abscesos, empiema, tuberculosis, aspergilosis, infecciones relacionadas con el VIH, fibrosis quísticas, vasculitis. Y en la patología del sistema nervioso central, los desencadenantes son las cirugías, traumatismos, tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, trombosis seno-cavernosas, abscesos, hidrocefalia, hematoma subdural. Además, pues acá pues resaltar esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré, delirium tremens y porfiria aguda intermitente, que pues esta es menos común, pero esta también la desencadena. Además están los desencadenantes como los fármacos, están las fenotiacidas, clorpropamida, tenemos también el valproato sódico, el melfalán, metrotexate. Y pues importante esta parte porque pues realmente los chicos con lupus que ahorita están usando metrotexate, sea más en el área pediátrica, la parte pues de la alteración con la hormona antidiurética. Y con ellos también se han venido haciendo estos estudios. El consumo de AINES, análogos de la vasopresina también, pero pues de manera exagerada, digamos, si nosotros vamos a dar, digamos, pues para la diabetes insípida que mencionábamos hace un momento, vamos a dar desmopresina, entonces tenemos que también ir vigilando los valores y todo también de la hormona antidiurética. Hay otras causas, entre las otras pues están las cirugías torácicas o abdominales y además las genéticas, que pues es como en las que se están centrando ahorita. Bueno, en cuanto a la clínica de este síndrome, hay una clínica que se caracteriza o como tal la dividen por gravedad. Tenemos leve, moderada y grave. La leve generalmente ocurre en pacientes donde la instauración ha sido progresiva en el tiempo y con concentraciones de sodio entre 135 y 130 miliosmoles litro. ¿Qué se va a presentar como tal en la leve? Nuestros pacientes van a llegar con cefaleas, déficit de atención, alteraciones en la marcha y en la memoria, bradipsiquia, mareos y disgeusia. Ya cuando el paciente está en un grado moderado, tenemos que pues estos
corresponden a una concentración de sodio entre 120 y 130 miliosmoles litro. Y la clínica va a ser con náuseas, vómitos, desorientación, somnolencia o confusión. Y ya nuestro paciente grave, normalmente relacionados con niveles de sodio o de concentración de sodio entre 115 y 125 miliosmoles litro o con descensos bruscos de la natremia, van a llegar con edema cerebral, se presentarán con agitación, alucinaciones, incontinencia, estupor, crisis comiciales, coma, herniación del tronco encefálico por aumento de la presión intracraneal, hipoxia y pues también pueden llegar a la muerte. ¿Cómo se hace el diagnóstico y diagnóstico diferencial? Entonces tenemos principalmente unos criterios diagnósticos, estos son denominados criterios diagnósticos de Barter y Schwartz. Han sido y se menciona en la literatura que aún siguen siendo los criterios que se manejan para el síndrome. Y es pues también porque reúnen todo. Entonces, estos los que están en este cuadro, pues fueron los primeros que mencionaron, pero después para facilitar y unificar como tal el manejo de nuestro entorno, se recogieron, editados pues en las últimas recomendaciones españolas, y estos son en dos: hiponatremia con normovolemia clínica. Acá se descarta el volumen circulante eficaz bajo. Va a haber una tensión arterial normal, no hay ortostatismo, no hay ascitis ni edemas, no toma diuréticos el paciente, no tiene insuficiencia adrenal, no tiene hipotiroidismo, no hay insuficiencia renal, no hay situaciones de estímulo fisiológico de la vasopresina. Y además van a presentar una concentración de sodio en el plasma menor a 135 miliosmoles, una osmolaridad plasmática menor a 275 miliosmoles kilogramos de agua, una osmolaridad de orina mayor a 100 miliosmoles kilogramo de agua, una concentración de sodio en orina mayor a 40 miliosmoles litro, en condiciones de suficiente aporte de sodio y proteínas, una concentración de sodio plasmática como tal menos o como tal la osmolaridad de orina, la osmolaridad plasmática como tal, todo esto se debe tener en cuenta. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, también como veníamos en las anteriores patologías, se debe hacer una anamnesis y una exploración física completa en la historia clínica. El paciente debe tener una historia de pérdidas digestivas, utilización de diuréticos, síntomas como el ortostatismo, signos como la taquicardia, sequedad de piel y mucosas o cifras bajas de tensión arterial nos van a orientar hacia una situación de depresión de volumen. Y además puede haber aparición de disnea, ortopnea, edemas o ascitis que nos van a indicar una situación de sobrecarga de volumen, esto que conlleva o nos indica que debemos solicitar un RX de tórax para descartar también los datos de insuficiencia cardíaca. Y en casos de dudas, valorar como tal esa determinación de la presión venosa central. Ahora bien, hay algo importante acá. Es que pues también nos mencionaba la literatura que la infusión de suero salino nos puede ayudar a distinguir entre un paciente con hiponatremia hipovolémica y otro con hiponatremia normovolémica. Entonces, nosotros pues realmente también en la práctica clínica conocemos lo que es el suero salino fisiológico al 0,9%, que es una solución isotónica, y pues a esta infusión de suero salino es a la que hacen referencia en el artículo, porque pues no, como tal, si nosotros la administramos, no vamos a realizar como una alteración tanto en la volemia como en la osmolaridad. Y en cambio, si nuestro paciente responde, podemos decir, no, esta hiponatremia pues era normovolémica, pero en caso de que esto no suceda, podemos decir que sí era hipovolémica. Ya cuando nosotros hemos descartado si es hipovolémica o normovolémica, entonces nos vamos ya a descartar las etiologías, porque pues no todo se debe al síndrome como tal de insuficiencia de la secreción insuficiente de esta hormona. También está el hipotiroidismo grave, que
también generan algunas complicaciones muy similares y también en la normovolemia, entonces por eso se necesita o es necesario descartar estas etiologías. La grave, pues se menciona más la grave porque en el leve, en el hipotiroidismo leve o subclínico, pues no se justifica por sí mismo una situación de hiponatremia. Si nosotros leemos como tal y en los artículos mencionan que la hiponatremia como tal aparece en el grave. Cuando hay déficit de glucocorticoides, entonces pues en este caso también se debe hacer una historia clínica detallada, hacer una anamnesis y exploración completa. Además nos podemos apoyar de la bioquímica de la TSH, cortisol plasmático basal, se puede realizar también una prueba de estimulación con adrenocorticotropina. Y pues hay otras cosas que se deben descartar, como tal es la administración inapropiada de una reposición hídrica hipotónica, que esto se da más en las intervenciones quirúrgicas, y un aumento en exceso de la ingesta hídrica, que se da más ante un ejercicio extenuante, que pasa más cuando sale un corredor de maratones. ¿Cuál es ese manejo terapéutico? Como les venía diciendo, se hablaba más de las soluciones, pero entonces acá nos recuerdan más cosas. Inicialmente que debemos distinguir una situación por una hiponatremia grave a la que no es grave, y esto, o pues la que nos menciona así, la que nos orienta que es muy grave, es el estado neurológico de nuestro paciente. El tiempo de instauración, además de hiponatremia, y acá vamos a evitar una patología que también se da. Este es el síndrome como tal de la disminución osmolar. Cuando nosotros tenemos esta disminución osmolar, podemos llevar a nuestro paciente a graves consecuencias, y esto se da porque pasamos el sodio a un tiempo de infusión muy rápido. Entonces la literatura nos recuerda que la velocidad de infusión debe ser lenta para poder nosotros mejorar a nuestro paciente. Entonces, inicialmente tenemos sodio. Cuando hay un sodio menor a 125, 120 miliosmoles litro, debemos actuar urgentemente. Acá sí ya no debemos pensar en usar un suero salino al 0,9%, porque no nos va a ayudar a recuperar esa hiponatremia severa que se está presentando. Entonces, ¿qué nos ayuda a recuperar la hiponatremia? Una solución hipertónica. Entonces, ya la literatura nos menciona si es urgente, si ya definitivamente tenemos una hiponatremia y ya nosotros vimos, es recomendable iniciar con un suero salino hipertónico al 3% de 4 a 6 miliosmoles litro. Esto en infusión continua o en bolo. También nos recomienda una velocidad de infusión de 0,5 miliosmoles hora o 1 miliosmol hora en situaciones más moderadas, y de 2 miliosmoles hora en casos de coma, estupor, crisis comiciales o distrés respiratorio. Además, debemos monitorizar siempre. Y además, pues ya nos mencionaban la hiponatremia crónica. Esta se da en la concentración de sodio posiblemente por encima de 120 a 125 miliosmoles. Acá nos dicen, o como tal nos recomiendan, unos objetivos de corrección de natremia en miliosmoles a las 24 horas y a las 48 horas de inicio de tratamiento. Y pues cuando hay riesgo de desarrollar el síndrome como tal de la disminución osmolar, entonces podemos pasarlo de 6 a 8 horas, cuando es normal el riesgo. Pero cuando es alto el riesgo, podemos ya pasar de 4 a 6 horas. El límite mínimo de 8 horas y objetivo máximo a las 16 horas. Y acá la idea es también controlar ritmo posterior a la corrección. Una literatura nos mencionaba también que se podía usar furosemida, pero esto se puede solo en casos puntuales, sobre todo en ancianos. Nos puede ayudar o en pacientes donde exista un riesgo de insuficiencia cardíaca. Hay más cosas que pueden complementar este tratamiento, no solo es la restricción o como tal toda la parte de líquidos de mantenimiento, sino también la restricción hídrica, todo lo que el paciente consume. Y también acá debemos estar pendientes de si el paciente tiene ya toda la administración enteral, parenteral. Entonces, la restricción hídrica se hace en 500 mililitros por debajo del volumen de diuresis media diaria del paciente. Si mi paciente no responde a esta restricción hídrica o como tal no le está funcionando,
Hay unos 4 puntos que debemos tomar en cuenta: es la osmolaridad en orina, si está alta, mayor de 500 miliosmoles, que la suma de sodio y potasio en orina sean mayores que el sodio en plasma, que la diuresis en 24 horas sea menor de 1500 mililitros y que el aumento de sodio plasmático sea menor en 24 a 48 horas, con una restricción menor de 1 litro de agua al día. Todo esto nos dice que definitivamente pues tenemos que actuar con más cosas porque la restricción hídrica pues no nos está ayudando. Entonces tenemos que hay unos fármacos que también pues se han usado ahorita y son los antagonistas de los receptores B2 de la vasopresina. Según la Agencia Europea del Medicamento, ahorita hay uno muy usado y que es bueno, se llama el tolvaptan, hace parte de los vaptanes, bloquea de forma selectiva el receptor 2, B2 que les mencioné en un principio, y pues nos puede ayudar para la hiponatremia normo e hipervolémica leve o moderada. Hay que tener en cuenta que los efectos secundarios son la sensación de sed o de boca seca. Y ahorita hay otro complemento para el tratamiento que es la urea, aunque aún está en estudios, pero esta ya ustedes la pueden encontrar dosis. Se dice que la urea en dosis de 15 a 60 gramos al día se considera efectiva y pues se tiene que titular semanalmente, es decir, se tiene que ir graduando, aumentando, y el aumento es de 15 gramos al día hasta alcanzar la normalización de los valores de sodio. En general pues se utilizan dosis de 15 gramos cada 12 horas. Esto nos ha funcionado como tal, mencionaba en el artículo que ha funcionado mucho para pacientes con este síndrome secundario de hemorragia subaracnoidea, en pacientes críticos y también en niños con el síndrome nefrogénico que les mencionaba en un principio, el NSIATO. Bueno, muchas gracias y pues estas fueron las referencias utilizadas. Listo, muchas gracias. No sé si alguien de pronto quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, yo creo que no, pero igual muchas gracias Ingrid por esta charla, estuvo bastante interesante. Entonces, nada, te invitamos a seguir haciendo charlitas así de chéveres, igualmente a todos, y pues que sigan participando en las actividades de Neuros. Y nada, no siendo más por hoy, ya nos vemos pues a la próxima. Que estén muy bien todos. María, bueno, chao a todos, muchas gracias por habernos acompañado.